Bueno, vamos a comenzar con la lista ya, los que lleguen después ya regularizaremos la asistencia, ¿ya? A ver, Alarcón, Presente, doctor. ¿ya? Alfaro Castro, Silvia, Alba Guapaya, Presente, doctor. Ambia Pacheco, Presente, doctor. Ambia Pacheco me dijiste, ¿verdad? Sí, presente, envía, doctor. Allá. Andrade Acuña, Presente, doctor. ya. Arica Sánchez, Presente, doctor. Atauqui Solís, Presente, doctor. Balbín Alania, Presente, doctor. Bejarano Gastón, Presente, doctor. Benavides Luyo, Presente, doctor. Burga Vázquez, Presente, doctor. Cabello Ayala, Presente, doctor. Camacho Emilián, Presente, doctor. Campos Olivos, Presente, doctor. Campos Ceballos, Presente, doctor. Candioti Castro, Presente, doctor. Cárdenas Eclén, Presente, doctor. Carguayo Chura, Presente, doctor. Carpio Chencho, Presente, doctor. ya. Carrillo Saldaña, Presente, doctor. Castillo Delgado, Presente, doctor. Castillo Mejía, Presente, doctor. Catacora Álvarez, Doctor, Catacora está teniendo problemitas con su internet, pero ya está entrando. pues al final pues regularizamos eso. Cepeda Horna, Presente, doctor. Chacón Tenorio, Chavarri Segarra, Presente, doctor. Chávez Rodríguez, Presente, doctor. Chávez Villanueva, Presente. Chipana Portela, Presente, doctor. Chuchón Miranda, Concepción Llanek, Doctor, doctor, Chucho me ha escrito en el chat que está presente. sí, ya lo vi. Concepción Llanek, ya, después lo que faltaron, ya. Concepción Llanek, ya. Corimán ya Presente, doctor. ya. Cortés Olano,
Chambi, Presente, doctor. Lama, Presente, doctor. Cruz Vargas, Presente, doctor. Cuadros Trujillo, Chávez, Presente, doctor. Juárez. Cuba Ticona, Presente, doctor. Cucho Vázquez, Presente, doctor. Custodio Sánchez, Presente. De la Cruz Gutiérrez, Presente, doctor. Díaz Guerrero, Presente, doctor. Escalante Béjar, Lava Chacara, Presente, doctor. Espinosa Palomino, Presente. Espinosa Pinillos, Presente, doctor. Figueroa Fernández, Presente, doctor. Burto, Flores Quiroga, Presente. Galvez López, Presente, doctor. García Chaparini, Presente, doctor. Chaparín, perdón, García Meneses, Presente, doctor. Gómez Chunqui, Presente, doctor. Gómez Esteban, Guisado Portocarrero, Presente, doctor. Hilario Mesa, Hinojosa Avilés, Wambo Panduro, Presente, doctor. Huerta Conto, Huertas González, Presente, doctor. Hurtado Soto, Presente, doctor. Justo Quispe, Presente, doctor. La Torre Atusparia, Presente, doctor. Leiva Nina, Presente, doctor. Linares Chachaima, Presente, doctor. López Vidal, Presente, doctor. Lozano Correa, Presente, doctor. Ludeña Guillén. Ya. Bueno, yo creo que estamos casi todos. Les voy a pedir un favorcito que apaguen todo su micrófono. Si necesitan hacer una pregunta, levantan la manito y la contestamos. Voy a tratar de hacerles la exposición lo más, lo más concisa que se pueda para que no se duerman, porque es la hora del almuerzo. Y al final vemos lo de las preguntas, ¿ya? Pero por lo digo, traten de apagar su micrófono para que no se interrumpa la presentación. Ya, entonces vamos a comenzar ahora la clase con que trata sobre hernias y eventraciones, ¿no es cierto? Aquí vamos a revisar una de las patologías ya más comunes
en lo que se refiere a la patología quirúrgica electiva, ¿no? Probablemente ustedes en su clase del día lunes o martes, creo que sí, martes o miércoles, han visto lo que era la apendicitis como una de las patologías más comunes desde el punto de vista del tratamiento del manejo en emergencia, ¿no? Estas patologías son las más frecuentes desde el punto de vista de el tratamiento de las patologías quirúrgicas ambulatorias, ¿no? Entonces ustedes van a hacer su consultorio, probablemente cuando sean médicos, y van a encontrar bastantes pacientes que van a venir a consultarlo probablemente por esto, ¿no? Sean o no sean cirujanos. Y lógicamente, pues la idea de esta clase es que ustedes aprendan a diferenciar o elegir cuál es la mejor alternativa para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es una hernia, ¿no? La hernia es la protrusión de un órgano a través de un defecto de orificio natural de la cavidad normalmente que lo contiene, ¿no? En este caso vamos a referirnos a las hernias del abdomen, ¿no? Aquí vamos a ver las partes de una hernia, ¿no? Es importante conocerlas. Básicamente se refieren a el anillo, ¿no es cierto?, que es el orificio a través del cual salen, que está formado por las paredes musculares o aponeuróticas del sitio donde vamos a identificar la hernia. El continente, ¿no?, que es lo que lo contiene, que es el saco, que está formado por una prolongación del peritoneo, como ven acá, y lógicamente parte de la estructura muscular o aponeurótica que pudiera pues estar comprometida, ¿no? Dependiendo de la zona donde vamos a encontrar la hernia y lógicamente el contenido que se representa por las vísceras u órganos que salen a través de este anillo y ocupan el continente, ¿no? El saco. Aquí un repaso de la anatomía de la zona donde vamos a encontrar las hernias más frecuentemente y que es la que eventualmente pues es la más importante para el desarrollo anatómico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la región inguinal, ¿no? El huevo ilíaco, la espina ilíaca anterior superior, el ligamento inguinal que se inserta en donde, en la apófisis espinosa del pubis, ¿no es cierto? Entonces ese es el ligamento inguinal y aquí se van a insertar, de aquí van a salir la inserción de los músculos que van a formar la pared renal anterior en su parte inferior, ¿no? El transverso y el oblicuo menor que van a formar el arco aponeurótico del músculo transverso inferior o de un conjunto que va a ser parte del anillo profundo, ¿no es cierto? Y sobre esto va a venir la aponeurosis del oblicuo mayor que va a cubrir o va a formar parte del techo del conducto inguinal, ¿no es cierto? Estos músculos delimitan un conducto que es el conducto inguinal, ¿no? A través del cual entran y salen estructuras vasculares, nerviosas y conductos que van a llevar estructuras desde el abdomen hacia la región genital o viceversa, ¿no? De la zona genital hacia el abdomen, ¿no? Y que es motivo de patología. Como digo, en los varones contiene el cordón espermático y en las damas el ligamento redondo, ¿no? Este ligamento redondo no tiene ninguna función específica salvo el de sostén, ¿no? Doctor, Dime. disculpe que me interrumpa. ¿Podría hablar un poquito más alto? Es que no se le escucha muy fuerte. Ya, a ver, voy a tratar de mejorar el volumen acá. Ya. Entonces, como le digo, esta es la zona de la región inguinal, ¿no? Y esta región inguinal tiene algunas características que son importantes de conocer para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este canal inguinal, ¿no?, que es un trayecto anatómico de aproximadamente 5 centímetros y, como le digo, permite el paso de estructuras como el cordón espermático, ¿no? Y está formado, como ven aquí, ¿no es cierto?, o limitado por el ligamento inguinal y las fibras del oblicuo mayor y del recto del abdomen.
Aquí un detalle más, más exacto de la anatomía. Diga, músculo transverso, oblicuo menor forman, ¿no es cierto? El anillo superficial, el profundo, perdón, con el ligamento inguinal y está cubierto por las fibras del oblicuo mayor, ¿no? Aquí los límites de este triángulo de Hasselbalch, que es importante porque más adelante vamos a ver que es una zona de debilidad por donde emergen las hernias directas, ¿no es cierto? Está formado por los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y el borde del recto, del músculo recto del abdomen, ¿no? ¿De qué nos sirve, como le digo? Aquí por esta zona emergen las hernias directas, ¿no? Y las hernias indirectas son las que aparecerían por fuera de estos vasos epigástricos a través de este conducto, de este orificio, que es el orificio profundo, ¿no es cierto? O el orificio externo. Aquí un resumen más de la anatomía, la apófisis ilíaca anterosuperior, espina del pubis, ¿no? El ligamento pectíneo, ¿no? Sobre de aquí donde va a insertarse el ligamento inguinal, que es una reflexión del músculo oblicuo, las fibras del oblicuo mayor, acuérdense, espina del pubis, ligamento inguinal, perdón, espina ilíaca anterosuperior. Esto en azul es la fascia transversalis, que es la fascia más profunda de la pared abdominal, la que está en continuidad con los órganos intraabdominales, y es la que eventualmente va a permitir la salida de las estructuras del abdomen. Por aquí el cordón espermático, el ligamento redondo, y por aquí abajo los vasos ilíacos, ¿no? Aparece el oblicuo, el transverso, perdón, que forma con estos arcos de la suaponeurosis el orificio profundo, ¿no es cierto? En este caso el orificio profundo y la zona del triángulo de Hasselbalch, que son las zonas de debilidad, ¿no? Aquí sumamos el oblicuo menor, que se va a sumar al transverso, y aquí las fibras del oblicuo mayor, ¿no? Que cubren esta zona y permiten, a través de esta reflexión de las fibras, el orificio superficial, ¿no es cierto? Entonces a través de aquí va a viajar el cordón espermático, sale por este orificio y aparece por este. Las hernias las podemos clasificar, una por su ubicación anatómica y otras de punto de vista fisiológico o funcional, ¿no? Como hernias reductibles, ¿no? Que son aquellas hernias que nosotros podemos reintroducir con facilidad, ¿no? El paciente llega con su hernia, con su bulto y dice, doctor, tengo un bultito en la zona inguinal o en la zona umbilical. Entonces uno lo acuesta al paciente, hace algunas pequeñas maniobras y lógicamente puede conseguir que el contenido se reduzca, ¿no? El paciente se para, ¿no? Sale de la consulta, se va y eventualmente no regresa hasta que lógicamente hace un esfuerzo y otra vez sale la hernia, ¿no? Y de igual manera en casa el mismo paciente puede él mismo reducirse la hernia y la mayor parte del tiempo está reducida y lógicamente en algunos momentos sale, ¿no? Y eventualmente, como les digo, la salida pues, lógicamente se produce cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Cuando creamos el fenómeno de Valsalva, ¿no? Tenemos también las hernias que se consideran como las incoercibles, ¿no? Aquellas que podemos reducir en el momento, pero que con un pequeño esfuerzo, levantándose otra vez el paciente o inmediatamente después de que nosotros la reducimos, vuelve a salir, ¿no? Entonces, esas son las que nosotros llamamos como incoercibles. Cuando estas hernias incoercibles cuando se convierten en irreductibles, cuando ya no podemos reducirlas bajo ningún concepto, ¿no? Intentamos hacer maniobras, se reduce parcialmente, pero no podemos reducirla completamente, ¿no? Aquí generalmente es cuando ya las estructuras que forman el contenido se han adherido a las paredes del saco y ya no se pueden, pues, lógicamente reducir, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado, especial cuidado, porque eventualmente pues, pueden pasar rápidamente a convertirse en ¿qué?
en hernias encarceradas. ¿Cuáles son las hernias encarceradas? Aquellas que son no reductibles, pero que ya empiezan a tener una sintomatología, ¿no? Como es dolor intenso, ¿no? Puede asociarse a náuseas, vómitos, y lógicamente pues aquí ya empiezan los problemas porque se convierten en hernias de necesidad quirúrgica por emergencia, ¿no? Y las estranguladas, aquellas que, eh, aparte de no ser reductibles, presentan compromiso vascular, ¿no? Aquí ya eventualmente esto sí es una ultra emergencia, hay que operar lo más pronto que se pueda y lógicamente pues acá corre riesgo de producir lesiones de los órganos que están dentro, ¿no? Más importantemente la parte intestinal, ¿no? Entonces acuérdense siempre que las estranguladas son las que contienen compromiso vascular del órgano y ya empiezan a veces a tener cambios en la piel que la recubre. De acuerdo a su localización, ¿no es cierto? Vamos a encontrar las hernias epigástricas, ¿no? Que se encuentran en la línea media por encima de la cicatriz umbilical. Las hernias umbilicales, que son las que salen a través del orificio del ombligo. Y las hernias inferiores de la parte de la región inguinal, que son las inguinales, las que están por encima del ligamento inguinal, y las crurales o femorales, que salen por debajo del ligamento inguinal, ¿no? De todas estas, las que más van a ver con frecuencia, que son las más comunes, son las hernias inguinales, ¿no? Estas aparecen, como les digo, por encima del ligamento inguinal, ya sea a través del orificio profundo de la fascia transversal, y representan el 85% de todas las hernias que vamos a ver, ¿no? Son más frecuentes en hombres, esto tendría relación con esa categorización que les hacen de congénitas, o ¿por qué? Porque eventualmente se producirían por la permanencia o por la patencia del conducto peritoneo vaginal, que es el conducto por el cual discurre el testículo cuando desciende pues, desde su zona donde se forma, dentro del abdomen, hasta la bolsa escrotal. Entonces, algunos postulan de que esta categorización de congénita se debe a esa patencia, ¿no? Y tendría relación pues con con esta proporción de presentación más en varones que en mujeres, ¿no? Y de las hernias, lógicamente, inguinales, las que son más comunes son las directas, perdón, las indirectas, que tienen relación con ese conducto, y las directas, un 25%, ¿no? Las hernias indirectas se caracterizan porque como mencionamos en el gráfico anterior, la salida del contenido de la pared abdominal se produce a través de la zona de la pared posterior, ¿no? Que se encuentra por fuera o externa a los vasos gástricos inferiores, ¿no? Habitualmente acompaña el cordón inguinal y pueden llegar, como en algunos casos, que llegue hacia el escroto, en los cuales se llaman ya inguinos escrotales, o a la zona de los labios mayores en las damas. Estas, como les mencioné, se categorizan se consideran en algunos libros como congénitas por la razón que les mencionaba de la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Las hernias directas son aquellas que el contenido sale por la pared posterior medial a los vasos epigastros inferiores a través de ese triángulo que mencionamos, el triángulo de Hesselbach, ¿no? Aquí las consideran como adquiridas porque eventualmente pues aquí no habría ninguna estructura que sale por ahí y por ende se desarrollarían en base a ciertas condiciones, ¿no? Pero como digo, la clasificación de congénitas o adquiridas es relativamente discutible, ¿no? Aquí un gráfico para que más o menos ustedes entiendan la diferencia. Hernias indirectas salen por el orificio profundo, ¿no sé? Esta es la espina ilíaca anterior superior y este es el pubis, ¿no? Entonces, este es el orificio profundo por donde emerge el cordón, y las hernias indirectas emergerían por ese orificio, ¿no es cierto?, acompañando al cordón. Aquí, lógicamente, un caso más avanzado, y aquí, ya lógicamente, con la dilatación del anillo profundo, lógicamente, hernias mucho más grandes, ¿no? A diferencia de las directas, que en este caso acá tenemos igual la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis, donde
La hernia emerge por la pared posterior, ¿no? Por la zona del triángulo de Hasselbalch, ¿no? Anatómicamente hablando, nosotros sabemos que los vasos epigástricos inferiores ingresan por este orificio y suben por esta zona, delimitando, como le digo, la pared posterior y el triángulo de Hasselbalch, ¿no? Entonces, las directas salen por la zona de la pared posterior, externos a la zona del los vasos epigástricos, igual que aquí, ¿no? Aquí no acompañan el cordón y salen por esta zona de la pared posterior. Aquí un diagrama también para tratar de entender el tema, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, esta es la pared abdominal, este es el peritoneo, el músculo y la grasa del tejido celular subcutáneo, nosotros vemos que, y estos son los vasos epigástricos inferiores, ¿no es cierto? Y este es el orificio profundo y este es el orificio superficial, y en lila pues lo que sería el cordón espermático, ¿no? Acá está el pubis y acá están las asas intestinales. Entonces las indirectas emergen, como les digo, por este orificio profundo, acompañando ¿qué? Acompañando al cordón, ¿no? Y van hacia la parte externa. Y las de tipo directo, perdón, son las que salen por dentro del vaso epigástrico, este es el pubis y este es el vaso epigástrico, y lógicamente no acompañan aquí el cordón espermático y salen hacia la superficie, ¿no? Es más o menos para tener una idea de cuál es la diferencia entre las hernias y su posible fisiopatología. Lógicamente esta clasificación que nosotros conocemos como la clasificación clásica y que nos han enseñado y que nos enseñan este cirujano Naejo, ¿no? Hace una clasificación más desde el punto de vista funcional, ¿no? Que se basa en 4 tipos, ¿no? Que podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Las de tipo 1 son aquellas que tienen un anillo interno normal, ¿no? No dilatado, y que el saco se encuentra dentro del inguinal, ¿no? Vemos que la protrusión no sale hacia la parte escrotal. Y correspondería a las hernias indirectas, ¿no? Las pequeñas, ¿no? Las de tipo 2, ¿no? En las cuales, como en el diagrama, ya hay una dilatación o una deformación del orificio profundo, del anillo interno, y que el saco ya, lógicamente, ha crecido un poco más, lógicamente, antes de llegar al escroto, ¿no? Y correspondería a las hernias indirectas medianas, ¿no? En tipo 3 ya corresponde a las directas pequeñas, ¿no? O medianas, que no transfieren el anillo interno, que no salen a través del anillo, ¿no? Las de tipo B, las indirectas, ¿no? Que ya son más grandes, que comprometen el anillo, el conducto inguinal, ¿no? Y estas son las que se llaman las hernias en pantalón, ¿no? Aquí hay daño, o sea, solo una combinación de indirectas con directas, ¿no? Y las hernias femorales, las de tipo C, ¿no? Y las de tipo 4, todas aquellas que son recurrentes, ¿no? Todas las que se operaron alguna vez y han vuelto a salir se consideran como hernias de tipo 4. Ahora vamos a ver sobre las hernias crurales, ¿no? Las hernias crurales o femorales son aquellas que protruyen, como vimos, a través del canal femoral, ¿no es cierto? Que se encuentra por debajo de el ligamento inguinal, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros hacer el diagnóstico, vamos a tener que establecer, pues, lógicamente, la trayectoria de ese conducto inguinal, que es fácil de hacer, ¿no? Trazamos una línea entre la espina iliaca anterior superior y la espina del pubis, y lo que está por encima se considera como femoral, y lo que está por debajo como hernia, perdón, lo que está por encima como inguinal y lo que está por debajo como femoral, ¿no? Y que salen siempre mediales a la vena femoral. Como sabemos, ¿no es cierto? El van femoral, ¿no es cierto? Va la vena, la arteria y el nervio hacia afuera. Si nos vamos hacia afuera, entonces la hernia saldría entre la vena y el hueso, ¿no? Esta hernia sí es más frecuente en mujeres, ¿no? Y son las hernias que habitualmente se complican con mayor frecuencia. Ya que el canal por donde emergen es un canal muy pequeño, entonces cuando hay una complicación, como mejor dicho, cuando sale algo por ahí, eventualmente es más fácil que se atasque, ¿no?
Cuando encontremos una hernia crural o femoral que esté atascadita, es preferible no intentar hacer maniobras de reducción. Lógicamente, una hernia crural atascada significa cirugía, ¿ya? No intenten reducirla manualmente porque a veces en el intento podemos hacer más daño. Y nosotros debemos pensar siempre en la posibilidad de una hernia crural en una paciente que no tenga dientes quirúrgicos y que presente un cuadro de obstrucción intestinal. Como van a ver de repente probablemente más adelante en las clases o en las prácticas, la causa de obstrucción intestinal más frecuente en los pacientes es generalmente una cirugía previa, ¿no? Los pacientes que vienen con una solución y tienen una cirugía previa, nosotros debemos pensar primero en esa posibilidad. Cuando nosotros veamos un paciente con una obstrucción intestinal sin antecedentes de cirugía previa, debemos pensar primero en qué, en una hernia crural o femoral que puede estar complicada, ¿no? Y hay que tomarnos el trabajo siempre de revisar esa zona, que a veces por pudor o por falta de, de acuciosidad a veces dejamos pasar y es fuente de morbilidad no diagnosticada. La otra hernia que vamos a ver es la hernia umbilical, que es una hernia que se produce en la cicatriz umbilical, ¿no es cierto?, como dice su nombre, y que produce un aumento pues de diferentes tamaños o formas, y que es más frecuente generalmente que se presente en pacientes obesos, embarazadas o pacientes con ascitis, ¿no? O con aquellos que tengan pues lógicamente un aumento de la minta abdominal. La, la mayoría de los defectos que ustedes van a encontrar de repente en algunos niños, que son hernias de 1.5 menores a 1.5 centímetros, a veces podemos esperar porque antes de los 4 años en algunos pacientes se cierra, ¿no? Entonces la cirugía en los niños con hernia umbilical se difiere hasta después de los 4 años a la espera de que suceda este cierre espontáneo. El resto de pacientes, como les digo, siempre son de necesidad quirúrgica, ¿no? La otra hernia que tenemos que ver es la hernia epigástrica. Esta hernia tiene unas características diferentes a las que hemos visto anteriormente. Es una hernia que aparece generalmente en la línea media entre la sínfisis, entre el apéndice sifoides y la región umbilical, ¿no? Esta hernia generalmente es una hernia que no se puede reducir. Se produce por la herniación de la grasa peritoneal a través de qué? De una zona de debilidad en la zona donde se entrecruzan las aponeurosis del recto anterior, ¿no? Por ahí emerge la grasita que lógicamente por la fisiopatología de esto no tiene generalmente continuidad con el abdomen. Estas hernias rara vez se complican. ¿Por qué? Porque no tienen, como le digo, un saco como las otras hernias y raro contienen pues órganos, ¿no? Solamente en algunos casos, ¿no?, que son raros, generalmente tienen pacientes con tumores o con alguna cuestión que pueda protruir por ahí, que obliga a protruir los órganos por ahí. Pero habitualmente, como le digo, no se complica, ¿no? El tratamiento también es quirúrgico acá y hay que, lógicamente, pues reintroducir esa grasita y reforzar la debilidad de la aponeurosis en esa zona. Hay algunas otras hernias que existen, ¿no? Que las vamos a mencionar básicamente porque es parte de la información que tienen que tener ustedes, pero son hernias raras que muy difícil van a ver y que no son significativas para lo que ustedes necesitan, ¿no? Algunas de estas hernias son las hernias lumbares, ¿no? Son muy raras, generalmente son unilaterales. Hay pocos casos reportados en la literatura mundial, ¿no? Cerca de 300 casos, y que eventualmente, pues a diferencia de las otras hernias, aquí el diagnóstico se hace con el paciente sentado, ¿no? Las más frecuentes son las del triángulo superior o de Greenfield, y una cantidad mucho menor, al 5%, las hernias del triángulo inferior o de Petit. Aquí, para que tengan una referencia anatómica de más o menos por dónde aparecen, la de Greenfield y la de Petit, pero como les digo, son hernias muy, muy, muy raras que no vale la pena ver, ¿no? Otras hernias raras, la hernia obturatriz, ¿no?, que es una hernia que aparece a través de un canal obturador
y que, como le digo, el diagnóstico es bien exquisito. Nunca he visto una hernia parecida como esta, pero de todas maneras se la vamos a mencionar, ¿no? Y estas hernias de aquí son hernias que tienen nombre propio y que de alguna manera están en la literatura, pero que también son hernias raras, ¿no? La hernia de Richter, que es una hernia, puede ser inguinal o umbilical o crural, pero que tiene de qué? De que contienen solamente el borde antimesentérico del intestino, ¿no? Entonces son hernias que producen dolor, que pueden producir isquemia y perforación, pero no producen obstrucción. La hernia de Littré, ¿no? Que es una hernia rarísima que vamos a encontrar en el saco, ¿qué cosa? Un divertículo de Meckel, ¿no? Si es una patología rara, una hernia con el divertículo de Meckel es mucho más raro, ¿no? Y tiene que estar, pues, se encuentra el divertículo de Meckel estrangulado. La hernia de Spiegel, ¿no? Que es una hernia que se produce a través de la línea semilunar, ¿no? Normalmente a la altura de los 2/3 del abdomen, las saponeurosis profundas se acaban, entre comillas, y se unen todas en una sola hoja en la parte anterior, ¿no? En esa zona de debilidad va a aparecer una hernia que se conoce como la hernia semilunar, ¿no? O hernia de Spiegel. También muy raras, no habré visto más que una en todo el tiempo que tengo de cirujano. Las hernias de Garenguiot, ¿no? Que es aquella que contiene el apéndice cecal normal, y vamos a encontrar también en la literatura una hernia de Amiant, ¿no? Que contiene el apéndice cecal, pero aquí sí ya inflamado o estrangulado, ¿no? Aquí un esquema para que vean más o menos por dónde sale la hernia obturatriz, ¿no? Es bien difícil de diagnosticar, pero bueno, como parte de la cultura general. Aquí la hernia de Richter, ¿no? Que, como les digo, lo que contiene el saco es el borde antimesentérico del intestino, ¿no? Como les digo, puede producir perforación y gangrena, pero no llega a producir obstrucción, ¿no? Lo que de alguna manera puede confundirlo. ¿Cómo vamos a diagnosticar una hernia, no? ¿Qué cosa vamos a nosotros buscar para saber si la patología que refiere el paciente es o no es una hernia? Primero, el paciente viene diciendo qué cosa tiene, una tumoración reductible, ¿no? Doctor, tengo un bulto en el ombligo, tengo un bulto en la ingle, que cuando me acuesto se mete, ¿no? Y cuando hago esfuerzo, me paro mucho tiempo, sale, ¿no? Esta tumoración puede doler, ¿no? O no. Generalmente es uno de los síntomas más constantes, pero como les digo, este dolor puede generalmente aumentar con la bipedestación, la marcha y los esfuerzos, ¿no? El paciente te dice, doctor, como estoy mucho tiempo parado, camino mucho, hago algo de ejercicio, me duele, ¿no? Y lógicamente puede asociarse a náuseas y vómitos, ¿no? Lo que se llama una dispepsia herniaria. Los pacientes a veces se quejan de que después de que comen mucho, cuando aparece el bultito, tienen algo de náuseas y vómitos sin que esto, pues, sea, pues, una obstrucción, ¿no? Pueden llegar a producir obstrucción intestinal, ¿no? A veces el paciente llega a emergencia sin saber qué cosa es lo que tenía, y cuando lo examinamos vemos, pues, que hay una hernia que está complicadita, ¿no? Encontramos en esos casos una tumoración tensa, dolorosa, ¿no? Que tiene cambios de coloración de la piel, puede haber abscesos en la zona donde desaparece la hernia, inclusive estas fístulas intestinales, ¿no? Aquí debemos tener siempre en consideración que para hacer el diagnóstico de la hernia debemos examinar al paciente siempre en dos posiciones, ¿no? A veces con solamente examinarlo de pie la hernia es evidente y ya tenemos el diagnóstico. En algunos casos en los cuales la hernia es pequeña y no podemos conseguir que emerja cuando aumenta la presión intraabdominal, entonces hacemos con la bipedestación, aparece, ¿no? Importante aquí, lógicamente, es que debemos, para hacer el diagnóstico, buscar lo que nosotros conocemos como el fenómeno herniario. ¿Qué significa el fenómeno herniario? ¿Cierto? La protrusión o la salida de una tumoración a través del orificio que estamos evaluando, ¿no es cierto?, con el aumento de la presión intraabdominal. Hacemos pujar al paciente, o hacemos toser, o hacemos levantar la cabeza, o tratar de incorporarse, y con eso aumentamos la presión intraabdominal y debemos lograr que la tumoración aparezca por el orificio, y lógicamente después de cesada la presión, la tumoración regresa, ¿no? Eso es lo que conocemos como fenómeno herniario y que es lo que nos va a hacer el diagnóstico de la hernia.
Eh, para buscar las hernias, sobre todo en la región inguinal, ¿no? Hay algunas maniobras que van a encontrar en algunos libros o en algunas descripciones que vale la pena que conozcan la terminología, los acrónimos, pero lo más importante es que sepan hacerlas para poder diagnosticarlo, ¿no? La primera es la maniobra de Landívar, que consiste en que en palpar la región inguinal, ¿no? Cuando tiene la hernia, ¿no es cierto? Lo hacemos pujar al paciente y aparece el bulto, ¿no? Dejamos de hacer la presión, que calme la presión y el bulto regresa, ¿no? Y esa tumoración debe ser visible, ¿no es cierto? Existe la maniobra de Andrews, que a veces se confunde con la de Landívar, que consiste en introducir el dedo a través del conducto del orificio superficial dentro del canal inguinal y ahí hacemos que el paciente tosa o puja y con eso hacemos que la hernia emerja, ¿no? Y a la hora de emerger, que el bulto toca el pulpejo del dedo, ¿no es cierto? La punta del dedo es que es una hernia indirecta. Si sentimos que la hernia toca la parte inferior del dedo, entonces es que es una hernia directa, ¿no? Dependiendo de la zona por donde emerja, vamos a sentir en el dedo, dicen la diferencia por donde emerge y con eso podemos hacer el diagnóstico. La maniobra de Coley, ¿no? En la cual se hace presión sobre el anillo profundo y se hace pujar al paciente, ¿no? Si emerge la hernia, entonces quiere decir que es una hernia directa, ¿no? Si no emerge, quiere decir que es una indirecta. Y la maniobra de Jason, que es una maniobra bimanual en la cual se combinan, ¿no?, las dos anteriores, ¿no es cierto?, haciendo pujar al paciente y o sea, se introduce el dedo dentro del anillo y se ocluye la superior y se hace pujar. Y si se siente la hernia, que lógicamente es profunda, es directa, y si soltamos el anillo superficial y hacemos pujar y aparece la hernia, la consideramos como indirecta. ¿De qué nos sirve todo este tipo de diagnósticos para las hernias? Eventualmente para establecer cuál es el mejor, antes servía, mejor dicho, para establecer cuál es el mejor tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Actualmente con la aparición de estas técnicas de tensión y la utilización de mallas protésicas, ya este diagnóstico ya no es tan necesario y eventualmente pues ¿por qué? Porque todas las hernias se reparan casi de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las hernias? Por favor, todas las hernias son de tratamiento quirúrgico. Ya no existen hernias de tratamiento médico, salvo esta condición especial que les mencioné de las hernias umbilicales en los niños menores de 4 años. El tratamiento, como les digo, es quirúrgico y lo ideal es operar a los pacientes cuando las hernias no están complicadas. La morbilidad y mortalidad de una hernioplastía o una herniorrafía no complicada es mínimo en relación a las posibles complicaciones y la posible morbilidad y mortalidad en los pacientes que están complicados, ¿no? Una hernia operada en un paciente con una hernia no complicada es generalmente una cirugía, se puede hacer hasta ambulatoria, el paciente en horas se puede ir a su casa o al día siguiente en el peor de los casos. El dolor es mínimo, las complicaciones, como les digo, son menores y el riesgo de vida es casi cero, ¿no? Cuando ya se complica la hernia, lógicamente, pues podemos ver perforaciones intestinales, ¿no? Hay que hacer resecciones, puede haber dehiscencia de anastomosis, puede haber fístulas, puede haber peritonitis, ¿no? Y eventualmente, pues lógicamente, la reparación de la hernia va a tener más posibilidad de recidiva, ¿no? Entonces, por esa razón es que todas las hernias que nosotros diagnostiquemos debemos programarlas para una cirugía cuando estén no complicadas, ¿no? ¿Cuándo se va a complicar la hernia? Aquí esto es difícil de saberlo, ¿no? Puede que no suceda en meses, como que eventualmente saliendo del consultorio o de la emergencia donde ustedes la han evaluado, pueda complicarse, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver la posibilidad de operarla lo más pronto que se pueda, ¿no? No es una urgencia, pero sí, lógicamente, hernia diagnosticada, como dicen, y hernia operada. Y en los tratamientos, lógicamente, que vamos a encontrar, ¿no? Existen
en la historia de la cirugía más de 100 técnicas operatorias para la reparación de las hernias, ¿no? De todas estas, las hernias técnicas que van ustedes a encontrar en la literatura, las únicas que han sobrevivido hasta nuestro tiempo como técnicas que se pueden realizar o que se realizan actualmente, ¿no? Las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Una que son las técnicas llamadas contención, que significa que lógicamente las estructuras que vamos a utilizar para reparar la hernia, vamos a tener que juntarlas y son estructuras que habitualmente no están unidas unas contra las otras, entonces esto produce una tensión, ¿no? Van a tender a separarse. Entonces vamos a unirlo con unos puntos y lógicamente esa tensión va a hacer de que lógicamente sea más doloroso y por ende también que al tender a separarse puedan pues abrirse las suturas y lógicamente tener un mayor porcentaje de fracaso en la reparación, ¿no es cierto? Que en este caso se mide con la posibilidad de que recidive la hernia, ¿no? Entonces, este grupo de reparaciones con tensión, como les digo, las que han sobrevivido hasta el momento, son una, la técnica de McVeigh, que vemos aquí, que es una técnica que significa el afrontamiento o la unión del tendón conjunto con el ligamento de Cooper, ¿no? Entonces tenemos que juntar dos estructuras que habitualmente no están juntas, como digo, de que una distancia de 4 o 5 centímetros, entonces eso produce dolor y produce la posibilidad de que se separen, ¿no? Esta técnica se usa básicamente para la reparación de las hernias directas y las crurales, ¿no? La otra técnica que ha sobrevivido hasta ahora, como digo, es la técnica de Bassini, que es en la que se une el tendón conjunto con el ligamento inguinal y que se usa, ¿no? Generalmente para la reparación de hernias indirectas, ¿no? Existe una técnica de Schuldeis que hay centros en el mundo donde se hace, ¿no? Se hacen, dicen que sirve y yo la verdad nunca he visto hacer ni he hecho ninguna. Es una técnica que implica pues la reparación como en varios planos, ¿no? La pared posterior se abre y se repara, se imbrinca uno contra otro, ¿no? Como en varios planos, ¿no? Es una técnica que van a encontrar ustedes en la literatura como que tiene éxito para la reparación de cualquiera de los dos tipos de hernias, ¿no? ¿Por qué se las menciono si es que vamos más adelante vamos a ver otras técnicas que son mejores? Porque eventualmente pues estas técnicas se utilizan cuando no podemos utilizar, ¿no es cierto? Las reparaciones sin tensión con las mallas, ¿no? Y que ya vamos a hablar en qué casos es eso. Aquí para que vean un gráfico con la reparación de McVeigh, ¿no? En la cual, como le digo, unimos el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, ¿no es cierto? Y esta es la de Bassini, en la cual unimos todo el tendón conjunto con el ligamento inguinal, ¿no? Como le digo, hernias indirectas, hernias directas. Esta es la técnica de Schuldeis, en la cual, como le digo, reparamos la pared posterior en varios planos. Y ahora vamos a pasar a ver qué cosas, las técnicas que se utilizan actualmente, que se basan en qué? En las técnicas sin tensión, ¿no? Aquí no vamos a afrontar ninguna estructura con otra, ¿no es cierto? Para reparar o resanar el defecto de pared vamos a utilizar ¿qué cosa? Una prótesis, ¿no? Una prótesis sintética, artificial, que va a ir a reemplazar la pared dañada o la pared debilitada. Esto se hace ahora con unas mallas de polipropileno y lógicamente con eso también hay otras mallas diferentes, ¿no? que se usan, que son de características diferentes, pero básicamente la opción acá vamos a hacerlas con estas mallas de polipropileno, ¿no? Que son unas mallas hechas con polipropileno, como dice su nombre, de 3 ceros de diámetro y que se teje de tal manera de que no se deshilache cuando la cortemos, ¿no? La forma que nosotros le demos va a impedir que se deshilache o que los salir, ¿no? Entonces, con esta malla nosotros vamos a conseguir que la aponerosis o el defecto se cubra con un tejido, ¿no es cierto?, de la dureza suficiente para impedir que salga la hernia. ¿De qué nos sirve esa hernia? Es como cuando nosotros hacemos un techo y eventualmente pues en ese techo, si ustedes han visto, lo primero que se hace es un enrejado, ¿no es cierto?, de fierro. Eso es lo que representa más o menos la malla. Sobre eso el organismo va a ir depositando tejido
y fibrina, ¿no es cierto?, a manera de una respuesta inflamatoria, de tal manera que eso es lo que equivaldría, ¿no es cierto?, a los ladrillos y al cemento que vertimos después sobre el techo, ¿no? Y eso vendría a ser la nueva pared que va a reemplazar la pared debilitada. Aquí hay tanto técnicas abiertas como técnicas laparoscópicas, ¿no? Y la técnica más usada, la que se usa con mayor frecuencia, es la técnica de Liechtenstein, ¿no es cierto? Esta técnica de Liechtenstein es una técnica en la cual se usa una malla que se coloca por vía anterior, ¿no? Se hace un corte en la piel, en el músculo, se identifican, pues, se abre la aponeurosis del oblicuo mayor, se identifica el saco herniario. Si es indirecto, se trata de la manera adecuada, si se invagina y se cierra, y sobre esa pared posterior, tapando el defecto directo e indirecto al mismo tiempo, se coloca una malla, ¿no? Cuando es una hernia crural, se inguinaliza, se hace la inguinalización, que es lo que nosotros conocemos como a través del ligamento inguinal, o cortándola, o cuando es pequeña, se inguinaliza la hernia y se cubre todo el defecto con una malla, ¿no es cierto? Entonces, esa técnica, que es una técnica que, como le digo, sin tensión, es la que más se usa y es la que eventualmente van a ver ustedes cuando vayan a los hospitales o ya sea ahora con sus prácticas o en el internado, y que van a ver que hacen la mayoría de los cirujanos, ¿no? Hay otra técnica que inventó Nyhus, que es el de la clasificación, en la cual consiste en colocar la malla ya no por vía anterior, sino por la vía posterior, ¿no?, de manera preperitoneal. Y lógicamente con la y la aparición de la laparoscopía, ¿no es cierto?, empezamos a utilizar la cirugía laparoscópica para la reparación de las hernias, ¿no? Lógicamente aquí es indispensable la presencia de una malla. No hay técnica laparoscópica que no utilice un elemento protésico, una malla. Y lógicamente, pues aquí vamos a encontrar tres técnicas diferentes, ¿no? Una que es la técnica de IPOM, que es la abreviatura de intraperitoneal online mesh, que significa colocar una malla. O sea, entramos por la laparoscopia, identificamos el anillo, el orificio por donde sale la hernia, reducimos el contenido y ponemos una malla encima, ¿no? Y la fijamos ahí para evitar de que los órganos vuelvan a salir por ese orificio, ¿no? Es una técnica que no es muy común, no se hace regularmente. Se tiene que utilizar ahí una malla de contacto visceral, ¿no? O sea, que tiene normalmente la malla es, como le dije, un elemento tricotado, ¿no? Que tiene una superficie, pero tiene un problema, ¿no? Cuando está en contacto con las vísceras, puede producir adherencias severas y puede producir hasta fístulas, ¿no? Entonces, esta malla que se coloca ahí son unas mallas especiales que tienen un lado ¿no?, como las mallas normales, para que se adhiera al peritoneo de esa zona, y el lado que está en contacto con las vísceras es una cubierta especial, una cubierta lisa, que impide que los órganos se peguen a ella, ¿no? Entonces aquí tendríamos que utilizar sí o sí esa malla para poder reparar el defecto. ¿En quiénes se usa? Básicamente en pacientes que necesitan una reparación rápida, que no pueden o no toleran mucho tiempo la anestesia o el neumoperitoneo. Entonces es una reparación mucho más rápida que se hace, y que, como le digo, de alguna manera necesita esa malla especial. Y las otras dos que vienen a continuación son las técnicas que se usan más habitualmente, ¿no? La TAP, que significa una reparación transabdominal y que es preperitoneal, ¿no? Como vamos a ver en los gráficos que vienen después, hay que cortar un flap de peritoneo y meterla entre el peritoneo y la aponeurosis, ¿no es cierto? Entonces entran como en un sobre cubriendo el defecto. Y la TEP, que es la totalmente extraperitoneal, en la cual no invadimos la cavidad abdominal, todo se hace extraperitoneal, ¿no es cierto?, con un balón especial que entra en esa zona, se infla y al inflarse eso separa el peritoneo de la pared abdominal, y a través de ahí metemos la malla, ¿no? En este caso no se entra en la cavidad abdominal, es totalmente, como dice su nombre, extraperitoneal, ¿no? Aquí un diagrama de la reparación de Liechtenstein, como le digo. Este es el cordón y la malla que cubre tanto el defecto directo como el indirecto, ¿no? Se fija la malla y se cierra la pared. Aquí vemos la anatomía de la región inguinal, pero vista por dentro, ¿no? Aquí vemos
orificio profundo, ¿no? Por donde entra la estructura del cordón espermático, ¿no es cierto? Por aquí salen los vasos epigástricos y acá están los vasos ilíacos, ¿no? Entonces, esta es la zona que nosotros vamos a ver, la dilatación de los anillos, del anillo tanto directo como indirecto, ¿no es cierto? Y la zona crural acá, ¿no es cierto? Entonces la malla es una malla que va a cubrir toda esta zona y que va a evitar que vuelva a salir el contenido, ¿no? Aquí se usa una malla más grande generalmente que en las técnicas abiertas. Aquí vemos, ¿no? La zona del orificio y la hernia, ¿no? Ese es el orificio, el anillo profundo, ¿no? Y por donde sale el saco. Lo que vamos a hacer con esta técnica es hacer un corte a este nivel por encima del anillo, como ven acá. Este es el corte que se hace por encima del anillo, este es el orificio. Y se va a bajar este flap, o este peritoneo, o se va a ir separando de la pared, de tal manera que vamos a hacer como un sobre, ¿no? Donde, como ven aquí al lado derecho, va a ingresar la malla tapando el orificio de la hernia, ¿no? Aquí más o menos para que vean como la zona que ocupa la malla, ¿no? En relación al defecto. Y lógicamente una vez que terminamos de fijar la malla acá con unos dispositivos especiales, como unas tachuelas especiales que fijan al ligamento de Cooper y lógicamente la pared abdominal. Esta zona no se toca porque por acá están los vasos ilíacos. Una vez que se fijó la malla, se levanta este peritoneo y lógicamente se fija acá nuevamente para no dejar expuesta la malla a los intestinos y ahí concluye la cirugía, ¿no? Eso es lo que se hace ahora como lo más común, ¿no? En algún momento se pensó de que esta hernia laparoscópica, como igual que las vesículas, en el tratamiento de la colecistitis iba a reemplazar a la cirugía convencional. Todavía no va a suceder eso porque eventualmente los resultados son muy semejantes para cualquiera de las dos técnicas, tanto abiertas como laparoscópicas, con la diferencia de, pues, lógicamente, las técnicas laparoscópicas siempre son más caras, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía no hace de que sea el gol estándar la reparación laparoscópica, ¿no? A diferencia de lo que sucede con las vesículas. ¿Qué cosa puede pasar cuando reparamos una hernia? Hay que tener cuidado porque, lógicamente, pues siempre pueden haber infecciones, ¿no? Por violación de la técnica séptica, ¿no? Por contaminación de la malla, lo cual es un problema. La posibilidad de la recurrencia, ¿no? Pues esto básicamente tiene relación con ese reposo posoperatorio, ¿no? La colocación bien de la malla. Tenemos que considerar de que mallas de polipropileno, una vez que las colocamos y se incorpora el tejido inflamatorio, se llegan a reducir en un tamaño de hasta 25%, ¿no? Entonces siempre hay que considerar que la preparación tiene que tener una malla un poco más grande de lo que es el defecto de parencia, ¿no? Se pueden formar hematomas o seromas, ¿no? Que es la acumulación de líquido sangre en la zona, pues lógicamente producto de la mala hemostasia o de producto del proceso inflamatorio, ¿no? A veces se forman grandes bolsas de líquido en esa zona que el paciente a veces interpreta como que la hernia ha regresado, ¿no? Lógicamente nosotros punzando la zona pues verificamos que es un seroma y se aspira nada más. Puede haber osteitis, que es un proceso inflamatorio del hueso, producto de que a veces la malla se tiene que fijar sobre, por ejemplo, la espina del pubis, ¿no? Entonces en esa zona se fija con unos puntos y eso puede producir inflamación y molestias, ¿no? Y la otra posibilidad es que, otra de las cosas que puede suceder es que haya un dolor crónico, ¿no? Una meralgia de la zona que generalmente se relaciona con ¿qué? Con el daño de alguno de los nervios que transcurren por el canal inguinal, ¿no? Hay una serie de nervios que van por fuera del cordón y que si nosotros lo lesionamos a veces pueden dar este dolor. Aquí hay que tener pues, lógicamente cuidado de identificarlos y protegerlos a la hora de hacerla para que no tengamos problemas, ¿no? Este dolor es a veces bien antipático de manejar. El paciente viene y viene muchas veces por el dolor y es difícil pues, de calmarlo, ¿no? A veces en casos límites pues, hay que ver la posibilidad de retirar la malla si es posible, ¿no? Cuando el contenido del saco es intestino, lógicamente hay que tener cuidado de que no se perfore, no se dañe, o donde está adherido, lógicamente también lo de separarlo. Hay que mirar lo que es lo que está pasando.
orquitis o atrofia celular, que generalmente tiene relación con qué, con la orquitis, con la compresión del conducto, perdón, del cordón espermático. A veces ese pantaloncito, ese ojal que hacemos nosotros para que pase el conducto, el cordón espermático, a veces está muy ajustado y eso puede producir, pues, lógicamente, edema e inflamación distal. La atrofia testicular en relación a qué, a que se lesione, pues, durante la reparación de la arteria testicular, la posibilidad de formación de hidrocele, como les dije, la lesión vascular y en algunos casos, sobre todo en las hernias directas, la pared del saco está formada por el deslizamiento o de lo que se llama de la vejiga urinaria, ¿no? La vejiga urinaria está en la línea media hacia la zona de la parte posterior y a veces producto de esa distensión o este estiramiento del peritoneo jala la vejiga o a veces el colon y puede ingresar dentro del saco, nosotros creyendo que es un saco que es parte del peritoneo, nomás lo recortamos y recortamos parte de la pared de la vejiga, ¿no? Lo cual es un problema. Otra parte de lo que nos interesa, que tenemos que ver aquí, es lo que se refiere aquí a las eventraciones, ¿no? Las eventraciones, ¿qué son? Se conocen como hernias ventrales, hernias incisionales, ventroceles o laparoceles. Como esto lo van a encontrar en los libros y evidentemente pues debemos saber de que esto se refiere a lo mismo, ¿no? Estas eventraciones son, son hernias que se producen, ¿no es cierto? Al igual que las que hemos visto anteriormente, a través de un orificio o una zona de la pared abdominal, pero que, a diferencia de las hernias, estas no son orificios naturales, sino son zonas que han sido realmente o son producto de una cirugía previa, ¿no? Donde tenemos o hemos cortado la pared abdominal, potencialmente podemos formar estas hernias que son conocidas como eventraciones, ¿no? También se les llama eventraciones cuando son traumáticas, ¿no? Producto de un accidente generalmente son grandes accidentes que producen ruptura de las fibras o de la pared abdominal sin que esto probablemente se exteriorice hacia la superficie y que en el futuro pues, van haciendo hernias que hay que tratar quirúrgicamente, ¿no? Este anillo, ¿no? Está formado ¿por qué? Por los capilares retraídos e invadidos por tejido fibroso de la pared abdominal, ¿no? Estas eventraciones son generalmente crónicas, ¿no? Se aparecen meses después de la cirugía inicial o a veces hasta años después y eventualmente pues tienen un comportamiento semejante a las hernias, ¿no? Se reducen, no se reducen y lógicamente el tratamiento aquí también sigue siendo el quirúrgico, ¿no? La ventaja, al igual que las hernias que hemos visto anteriormente, pues lógicamente se pueden complicar con encarceraciones y estrangulaciones, por lo que, como les digo, el tratamiento es quirúrgico, idealmente también electivo, ¿no? Antes de que suceda pues la emergencia. Las causas, lógicamente, de las eventraciones es multicausal, ¿no? Todavía no se sabe exactamente quiénes van a hacer o quiénes no van a hacer eventraciones, pero lógicamente hay algunos factores predisponentes que lógicamente tienen relación con el paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen lógicamente alterado generalmente la formación o la cicatriz o la reparación de las heridas y del colágeno, ¿no? Entonces se consideran como que sean pues, causales congénitas de que puedan reproducirse esas eventraciones, ¿no? Los pacientes obesos que tienen lógicamente una pared abdominal adelgazada desde el punto de vista de lo que es la musculatura y las fascias, ¿no? Porque lógicamente el resto es generalmente grasa, y que tienen lógicamente unos órganos intraabdominales más grandes y que eso ejerce presión sobre la cicatriz, son más propensos a tener lógicamente esas eventraciones, ¿no? El estado nutricional, ¿cómo influye? Básicamente los pacientes desnutridos van a tener lógicamente una cicatrización disminuida y por ende van a ser pasibles de que se pueda formar estas eventraciones, ¿no? Y en todos los pacientes que tengan un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Pacientes que son tosedores crónicos, pacientes estreñidos, con problemas de prostatitis o de próstata que tienen retenciones urinarias, pacientes con ascitis, ¿no? O con grandes tumores, lógicamente van a ser pacientes que más propensamente van a hacer una distensión de la pared precoz y lógicamente la posibilidad de formar pequeños orificios a través de los cuales se va
a formar una eventración, ¿no? La presencia de infecciones en la pared abdominal, ¿no es cierto?, durante o posterior a la cirugía también es una condición que de alguna manera debilitaría la sutura o el tejido y haría que lógicamente no cicatricen adecuadamente, ¿no? Algunos pacientes también pues vienen con el antecedente de que tuvieron que hacer un esfuerzo, ¿no? Se cayeron o tuvieron que hacer un esfuerzo posoperatorio temprano y eso también pues podría contribuir a que la sutura pues falle y eventualmente a partir de ahí se forme pues lógicamente una eventración, ¿no? Y hay algunos factores que también, pues lógicamente, dependen de la parte técnica, ¿no? De la parte del cirujano, ¿no? Uno es la incisión, ¿no? Hay incisiones abdominales que son más propensas a hacer eventraciones, ¿no? O sea, las que mejor resultado tienen desde el punto de vista de no formar eventraciones son las medianas y las transversas, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente, pues, no lesionan la, el trayecto nervioso, ¿no es cierto? Que es una parte importante en el estímulo del músculo para que, eh, para su trofismo, ¿no? Entonces, algunas incisiones son más eventrógenas que otras y lógicamente, pues, vamos a preferir siempre las transversas que son menos eventrógenas, ¿no? El material de sutura que utilicemos, ¿no es cierto? Hay unas suturas que son mejores, ¿no? Hay otras que demoran más tiempo en reabsorberse, otras que son permanentes. Las agujas también, pues lógicamente tienen que tener ciertas características porque las agujas cortantes no se deben usar en la reparación de la saponeurosis porque lógicamente crean orificios más grandes que pueden cortar el tejido y producir que a partir de ahí se produzcan eventraciones, ¿no? Y también la técnica de cierre, ¿no? Hay que ver de que los puntos estén ubicados de lo más no se puede decir cercana, pero sí, lógicamente, lo mejor posible, porque muy juntos, pues, lógicamente, producen de que haya isquemia, si están muy separados, pues, lógicamente, dejan espacios libres, si eventualmente está muy apretada la sutura, entonces también podemos producir, pues, lógicamente, isquemia, si usamos materiales que eventualmente puedan cortar el tejido, ¿no? Entonces es más fácil que el tejido se corte, ¿no? Entonces, todo eso puede contribuir a que en un futuro inmediato, pues lógicamente, o mayor, podemos hacer pues las eventraciones, ¿no? Estas, como le dije, son crónicas. Aquí vemos dos imágenes de cómo se ven. Aquí encontramos la cicatriz, ¿no es cierto?, de la cirugía previa, y a partir de esa cicatriz se ha formado un defecto de pared por el cual protruye el contenido del abdomen, ¿no es cierto? Y aquí una más grande, ¿no es cierto? Acá también tenemos la cicatriz y aparece la eventración, ¿no? Aquí para que vean una eventración, ¿no es cierto?, que es mucho más grande, que es una eventración a partir de una lesión lumbar, ¿no?, para una lumbotomía, donde eventualmente, pues, lógicamente, protruye gran contenido del abdomen, ¿no? Y la otra patología que vamos a ver que es semejante a la anterior, ¿no es cierto?, en la cual se produce, ¿no es cierto?, una separación también a partir de una herida quirúrgica, ¿no es cierto?, suturada, pero esta, a diferencia de la anterior, ¿no? Es la separación precoz, ¿no? Y es conocido como la evisceración, ¿no es cierto? Entonces, nosotros operamos un paciente, el paciente se va de alta, se va a su casa, hace sus labores habituales y después regresa de un tiempo, ¿no es cierto?, de algunos meses diciendo, doctor, me ha salido un bultito donde usted me operó, y uno encuentra pues ahí la tumuración, ¿no?, la protrusión, el fenómeno de Valsalva, todo, y eso lo consideramos como una eventración, ¿no es cierto? Pero cuando esto es precoz y sucede durante la hospitalización o los días posteriores, entonces lo consideramos como una evisceración, ¿no? Esta aquí no es crónica, es aguda, a diferencia de la anterior que tiene pues todos los componentes de una hernia que son el anillo, el saco y el continente, el contenido, aquí no encontramos saco, ¿no? Aquí encontramos solamente la pared rota y lógicamente las vísceras que protruyen a través del orificio, ¿no? Podemos catalogarlas como incompletas cuando no atraviesan o no protruyen a través de todas las capas de la pared abdominal, y completas cuando atraviesan, como digo, todos los planos, ¿no? Y estas se pueden clasificar a su vez en 3 grados, dependiendo el nivel donde encontramos las vísceras, ¿no? Las de grado 1 son aquellas que
vamos a ver la pared abdominal abierta y vamos a ver que las vísceras no sobrepasan el plano peritoneal, ¿no es cierto? Vemos ahí las vísceras abajo y no sobresalen, ¿no? Las de grado 2, que son aquellas que ya pasaron ese plano peritoneal, pero llegan hasta el borde de la piel sin salir por la superficie. Y las de grado 3, las que sobrepasan el plano cutáneo. Ya encontramos las vísceras por encima de la pared, lógicamente hacia afuera, ¿no? El tratamiento de esto es siempre, como les digo, quirúrgico. Hay que recuperar aquí de emergencia, porque lógicamente ponemos al paciente que quede haga una peritonitis y haga mayores problemas, ¿no? Entonces aquí primero tenemos que identificar las causas que pueden haber causado esto. Generalmente tienen relación con infecciones o aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Hay pacientes que por motivos de su patología, ¿no? Hacen hipertensión intraabdominal, ¿no? Generalmente pacientes politransfundidos, pacientes con grandes traumas, pacientes con obstrucción intestinal, entonces todos esos pacientes van a hacer un aumento de la presión intraabdominal que se va a traducir finalmente en una evisceración, ¿no? Así como la infección de la pared, que también va a hacer que se rompan las paredes o las suturas que hemos hecho, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce como una dehiscencia incompleta de la pared, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo se han separado las suturas que hemos hecho del peritoneo y del músculo, ¿no es cierto? Y queda solamente la piel cubriendo la evisceración, ¿no? Y aquí, como digo, la clasificación de grado 1, cuando, como digo, no pasa el peritoneo. De grado 2, cuando llega hasta el borde de la piel. Y de grado 3, cuando ya sobrepasó, ¿no es cierto?, la piel, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar evisceraciones de grado 1 que si son pequeñas y no comprometen el tránsito intestinal, entonces a veces podemos estas evisceraciones no necesariamente operarlas, sino manejarlas conservadoramente, ¿no? A veces las adherencias en estas condiciones hacen de que identificar este plano sea difícil y podemos producir daño en el intestino. Entonces cuando es una evisceración pequeña, a veces se observa, ¿no es cierto?, y vemos la evolución del paciente, y eventualmente puede, pues, cerrarse la piel o la aponeursis superficial y dejar que solamente, pues, eso cicatrice, y a futuro hará una eventración que en condiciones más controladas podamos reparar, ¿no? Pero como digo, es en caso de que sea pequeño. A veces con una buena faja y un cierre de la piel, a veces podemos cubrir esto y podemos evitar que una cirugía, una laparotomía de emergencia, ¿no? Cuando encontramos el grado 2 o el grado 3, sí, pues y aquí es imperioso, pues la reparación quirúrgica de la pared, ¿no? Volver a introducir las asas y volver a cerrar ya de manera adecuada, según algunas técnicas, o eventualmente, pues, la colocación de lo que nosotros conocemos como una laparostomía, ¿no? Que es un dispositivo que cubre las asas intestinales hasta que podamos corregir los motivos por los cuales, pues, lo que se evisceró, ¿no? Controlar la presión intraabdominal o eventualmente solucionar el problema obstructivo que tiene, que de alguna manera está contribuyendo a esta formación de la evisceración, ¿no? Aquí algunas fotitos para que vean las evisceraciones ya de tercer grado, ¿no es cierto?, donde aquí atrás de una cicatriz de una apendicectomía sale el asa intestinal, aquí con el epiplon contenido y acá sí un asa que protruye, y aquí lógicamente lo que conoceríamos como una evisceración postraumática, ¿no es cierto? Aquí un accidente de tránsito con lesión de la pared donde lógicamente todas las asas intestinales están hacia afuera, ¿no? Ya con esto creo que terminamos lo que tenemos que revisar. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, Dime. doctor, disculpe, ¿qué era evisceración? No le entendí muy bien. Claro, la evisceración es la salida del contenido abdominal a través de un orificio quirúrgico, o sea, a través de un orificio en la pared quirúrgico, pero de manera aguda, ¿no? Cuando el contenido del abdomen sale por un orificio en la pared abdominal, puede ser por un orificio natural, que se considera lo que se llama una hernia, y cuando es un orificio quirúrgico, hay dos tipos de salida, o sea, dos nombres, ¿no? Uno que es una eventración cuando es crónico y una evisceración cuando es agudo, ¿no? Es un evisceratorio inmediato, que tiene una característica de no tener un Ya, saco, doctor. ¿no? A diferencia de la eventración. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, voy a enviarles la presentación hecha a través de la delegada porque por alguna razón no la puedo cargar acá. Se lo voy a mandar para que la distribuyan entre ustedes que me han pedido que les envíe la copia, ¿ya? Si no hay ninguna otra pregunta, creo que podemos dar por finalizada la clase. Ya, Gracias, doctor. ya, listo. Listo, muchachos, nos vemos.